Cuando la iglesia del Señor alaba a Dios, ¿qué pasa? Maravilloso. Esta es tu iglesia, Señor. Alaba a Dios. Suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, poder, liberación. Aquí se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, poder, liberación. Aquí se siente la presencia del Señor. Y en esta noche, mi hermano, no te quedes sentado y levántate a alabar. No te quedes sentado, levántate a alabar. Haz lo que te da la vida y que nada te hace falta. No te quedes sentado, levántate a alabar. ¿A quién, mi hermano? Haz lo que te da la vida y que nada te hace falta. Alábale con las manos, para él no hay nada igual. Y si tú le das el alma, él te santificará. Alábale con las manos, para él no hay nada igual. Y si tú le das el alma, él te santificará. Pero bueno, mi hermano, alabado sea el Señor esta noche. Esta es tu iglesia, Señor, que trae vida y te alaba. Gloria y alabanzas a ti, Señor. Alabar a Dios cuando las cosas se van muy bien. Qué bueno es alabar a Dios cuando en la vida no hay problema. Qué cosa buena. Pero yo le alabo, aún en mi quebranto. Este Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Pero yo le alabo, aún en mi quebranto. Este Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Alabar a Dios, mi hermano. Alabar a Dios cuando las cosas se van muy bien. Qué bueno es alabar a Dios cuando en la vida no hay problema. Qué cosa buena. Pero yo le alabo, cántalo, hermano. Aún en mi quebranto, este Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Pero yo le alabo, aún en mi quebranto, este Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Que no se apague el fuego, mi hermano, cántalo. Quiero que sigas viendo más y más. Que no se apague el fuego que hay en mi corazón. Quiero que sigas viendo más y más. Manda fuego, Señor, que yo quiero crecer, que yo quiero crecer y crecer. Manda fuego, Señor, que yo quiero crecer, que yo quiero crecer y crecer. Envía, Señor, tu Espíritu. Renueva mi corazón. Para poder alabarte más y más. Envía, Señor, tu Espíritu. Renueva mi corazón. Para poder alabarte más y más. Manda fuego, Señor, que yo quiero crecer, que yo quiero crecer y crecer. Manda fuego, Señor, que yo quiero crecer, que yo quiero crecer y crecer. Vamos a orar por el Padre Eduardo, extendiendo nuestra mano. Te damos gracias, Señor, por el Padre Eduardo, que es instrumento dócil y fiel a tu Santo Espíritu, porque a través de él conocimos esta hermosa corriente de gracia, donde hemos tenido un encuentro personal contigo, Señor. Ven, Espíritu Santo, en esta noche sobre él, renueva sus dones y en nosotros reaviva el fuego de tu amor que contagia. Queremos ser dóciles nosotros también
a tu Santo Espíritu con nuestra vida y con nuestro servicio. Ven, Espíritu Santo, te estamos llamando, te necesitamos. Ven sobre el Padre Eduardo, ven Espíritu Santo, ven sobre cada uno de nosotros. Gracias por el Señor. Bueno, aquí estamos. Buenas noches, bienvenidos a este seminario organizado por la Renovación Carismática de la ciudad de Gualeguaychú para ayudarnos a crecer. Siempre hay que tener claro que uno crece en la vida diaria. Los seminarios nos dan elementos que nos pueden ayudar a comprender lo que vivimos, nos pueden ayudar a despejar obstáculos, pero sabemos que el crecimiento es algo propio de la vida, algo que se va dando en la medida que nosotros caminemos por esta senda que nos da el Señor, ¿cierto? ¿Se acuerdan que ayer, lo que pudimos verlo ayer, comenzamos planteándonos, ¿no es cierto?, qué era la renovación carismática dentro de la iglesia, y veíamos que era un avivamiento, uno más de los tantos que ha habido en la historia de la iglesia, un avivamiento, ¿no? Y veíamos que lo propio de un avivamiento es esta irrupción de parte de Dios, ¿no?, que dispone en su providencia, generalmente como respuesta a una situación que se vive o previniendo una situación que se va a vivir, y la capacita a su iglesia de una manera distinta. Y decíamos que lo más específico era el contagio, ¿no? O sea, la experiencia carismática es contagiosa, ¿no? Contagia un entusiasmo que nos hace participar, ser testigos y llevárselas a otros, ¿no? Y veíamos que el modelo, que tiene que ser siempre como referencia, como toda cosa de una iglesia, es la palabra de Dios. Y la primera experiencia, la experiencia fundante, la experiencia de Pentecostés, que le da nacimiento a la iglesia, ¿no? Y ayer justamente empezamos a ver el relato de lo que ocurría ese día, ese Pentecostés. Y yo quisiera que profundizáramos un poquito más. Yo decía que era muy rico, pero no solamente en el texto, sino en las consecuencias que va teniendo, ¿no? Vamos a leer, al comenzar ahora, vamos a leer un poquito más de Hechos 2, ¿no?, donde encontramos esta enseñanza, ¿no? Recuerdan que terminamos diciendo, todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, ¿no? Y ahora dice, unos a otros se decían con asombro, ¿qué significa esto? Algunos, burlándose, comentaban, han tomado demasiado vino. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz y dijo, hombres de Judea y todos los que habitan en Jerusalén, presten atención porque voy a explicarles lo que ha sucedido. Estos hombres no están ebrios, como ustedes suponen. O sea que no son más que las 9 de la mañana, sino que se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel. En los últimos días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre todos los hombres, y profetizarán sus hijos y sus hijas. Los jóvenes verán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. Más aún, derramaré mi espíritu sobre mis servidores y servidoras y ellos profetizarán. Y siguen un poquito más adelante. Escuchen, a Jesús de Nazaret, el hombre que Dios acreditó ante ustedes realizando por su intermedio los milagros, prodigios y signos que todos conocen, a ese hombre que había sido entregado conforme al plan y a la previsión de Dios, ustedes lo hicieron morir clavándolo en la cruz por medio de los infieles. Pero Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque no era posible que ella tuviera dominio sobre él. Por eso, todo el pueblo de Israel debe reconocer que a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Nos damos cuenta que el contenido de Pentecostés no es el Espíritu Santo,
sino Jesús Señor. El Espíritu Santo, como ya ha anunciado el mismo Jesús en el Evangelio, tomará de lo mío y se lo dará a ustedes. El Espíritu Santo viene a traer justicia, dice Jesús, y va a mostrar la salvación que trae Cristo. Y esto es lo que está pasando ese día. Donde se predica a Cristo, ahí se manifiesta el Espíritu. Lo vamos a ver más adelante en algunos momentos de la vida de la iglesia, ¿no? No lo podemos separar. No podemos, en algunos momentos de iluminados, en algunos movimientos de iluminados a lo largo de la historia, medio como lo querían separar y quedarse como que el Espíritu era superior al Hijo. El Espíritu no hace nada que no haya hecho Jesús. Todo lo hizo Jesús. El Espíritu lo comunica. Es el gran comunicador. Así como Jesús no habla nada que no le haya dicho el Padre, el Espíritu no hace nada que no haya hecho Jesús. La salvación no la trae el Espíritu la comunica. La salvación la trae Jesús por su muerte y resurrección, ¿no? Entonces, lo primero que nos hace la experiencia de Pentecostés es centrarnos en Jesús. Lo que han hecho seminarios de vida con nosotros, recordarán por ahí que siempre después de la efusión del Espíritu, siempre salimos cantando enamorado de Jesús. No decimos enamorado del Espíritu, salimos cantando enamorado de Jesús y en mi corazón tengo escrito, ¿no? Eso es lo que hace el Espíritu, da testimonio de la salvación de Jesús, de que Dios ha estado en el mundo y lo ha estado salvando y lo sigue salvando, ¿no? El asombro de la multitud, la gente viene sola, ni siquiera tienen que ir a buscarlos. La gente viene sola, algo está pasando acá y quieren saber lo que pasa. La gran pregunta, todos se conmovieron, dice profundamente, y le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y justamente lo que le va a anunciar Pedro es, conviértanse y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo. O sea, Jesús, la salvación de Jesús. Reciban la salvación de Jesús y junto con ella también tendrán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para todos. Y el primer efecto que vemos de Pentecostés dice, todos se reunían asiduamente. Todos se reunían. La comunidad. Una comunidad que el pueblo de Israel la tenía como una fraternidad de raza. Eran todos sí hermanos. Eran prójimos entre ellos. De alguna manera había una responsabilidad, pero no había una intimidad. Ahora dice, estaban reunidos asiduamente y participaban de todo, íntimamente unidos, dice. Se hace una familia. El primer carisma del Espíritu Santo es justamente la comunión, la caridad. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo de esta manera así carismática, vamos a descubrir que se nos hace mucho más fáciles los vínculos. Viene a ayudarnos, viene a hacer vínculos nuevos, ¿no? Y una vez escuché a un sacerdote, no, pero ¿cómo era el nombre viene ahora? El padre que fundó el movimiento de la palabra de Dios, que nos predicaba un retiro, y él decía, los que comparten la efusión del Espíritu quedan vinculados de una manera impresionante, porque al recibir juntos una experiencia del Espíritu, se nos da esa comunión, ¿no? Y esto que pasó en Pentecostés sigue pasando, ¿no? Crea en nosotros un vínculo muy profundo, muy estrecho, no un vínculo formal, decir, sí, mi hermano de fe, tengo que cuidar, no, sino un vínculo espiritual, nos da un parentesco espiritual, nos hace realmente hermanos profundamente, ¿no? Entonces, primer Pentecostés, ¿no es cierto? Pero que no acaba ahí, ahí empiezan a pasar las cosas. Entonces, me gustaría que viéramos los carismas como un proceso, como una historia. No es algo estático, no es que yo voy a un seminario y me dan después un diplomita, a usted se le ha dado el carisma de predicar y a usted se le ha dado el carisma de sanar. No nos dan un certificado así. Ni siquiera sabemos qué carisma tenemos. Ellos no sabían qué carisma tenían. Pero ¿qué les pasó a los pocos días? Un día entran Pedro y Juan al templo y había un paralítico en la puerta y se sienten movidos por el Espíritu y lo hacen levantarse en el nombre del Señor. Ellos no sabían que lo podían hacer.
Y lo hicieron, movidos por el Espíritu. Seguramente que los primeros sorprendidos fueron ellos, ¿no? Al vivir esa gracia de Dios, ¿no? Luego, el propio paralítico, que entró, dice hermosamente, dice el texto de la palabra, cantando y saltando, entró al templo, porque ahora podía moverse, y luego el asombro de la multitud, y de pronto la gente que viene, la gente que busca, la gente que quiere saber, por supuesto el enojo de Sanedrín, de las autoridades que persiguieron a Jesús, lo van a empezar a perseguir a ellos, pero ¿cómo el Espíritu hace que la iglesia irrumpa en el mundo, ¿no? Y le da una herramienta que impresionante, era imposible de negar, ¿no? ¿Qué nos dicen a nosotros? Como si fuéramos nosotros que lo sanamos cuando le echan en cara. No, es el nombre de Jesús. Dando testimonio de Jesús, ¿no? O sea, ese carisma de sanación que nunca nadie les dijo, vos lo tenés, vos no lo tenés, sino de golpe se encuentran haciéndolo. No lo programaron, no se sentaron Pedro y Juan, bueno, ahora vamos a ir al templo si encontramos algún enfermo para que lo sanemos, sino que de pronto el enfermo apareció y el Espíritu les dio la unción y lo hicieron, ¿no? Y como eso van a ir surgiendo, ¿no es cierto?, montones de experiencias, inclusive experiencias interesantísimas, cuando los arrestan. A los pocos días, dice, intervino el sumo sacerdote con todos sus partidarios, la secta de los saduceos, llenos de envidia, hicieron arrestar a los apóstoles. Claro, la multitud se estaba juntando en torno a ellos. Y los enviaron a la prisión pública. Pero durante la noche, el ángel del Señor abrió las puertas de la prisión y los hizo salir. Luego le dijo, vayan al templo y anuncien al pueblo todo lo que se refiere a esta nueva vida. Me imagino la experiencia que habrán tenido. De golpe los sacan de la cárcel de una manera extraordinaria. No es la única vez que les va a pasar. Más adelante les pasa lo mismo. Y ni terminaban de entender si era un sueño, si era verdad, si era una visión, ¿no? Y esto va a desconcertar a los otros, pero lo va a ir fortaleciendo a ellos. Estas experiencias, ¿no?, de estos auxilios extraordinarios para realizar una tarea del Señor, los va confirmando a ellos y los va haciendo que se abran más a nuevas experiencias. ¿A qué van a tenerle miedo? Si estaban encerrados y vino el ángel, les abrió la cárcel y los mandó al templo, ¿a qué le van a tener miedo? Tanto que cuando lo enfrenten, ¿no es cierto?, luego que lo vuelvan a encontrar en el templo, los llevan de nuevo a comparecer. Y Pedro lo va a enfrentar con todo. Mirá, tranquilo, hay que obedecer a Dios antes que los hombres. Podrán decirme ustedes lo que quieran, pero a nosotros Dios nos dijo, salgan. Y salimos, ¿no? Entonces, una fuerza, hay una palabrita media técnica, la parresía, la fuerza para llevar adelante la misión, ¿no? Eso es un carisma también que da el Espíritu Santo, ¿no? No ser miedosos, pusilánime frente a la tarea que tenemos que hacer, sino tener esa parresía de Dios, esa fuerza que da la seguridad de que si Él me manda, Él está conmigo, ¿no? Y eso la van teniendo, son todas experiencias fuertes, ¿no? En medio de las pruebas, de las dificultades, no siempre terminarán bien, aparentemente. El caso del arresto de Esteban, uno de los diáconos, al poquito tiempo. Tenía una elocuencia, tenía un testimonio, era muy fuerte y lo atacan enseguida, es el primer mártir, el primero que lo matan por la fe. Y en el momento más crucial, una visión. Veo los cielos abiertos y a Jesús ahí. Miércoles. Los enardeció más a los otros, pero podemos estar seguros de que Esteban murió contemplando a Dios, ni se da cuenta que está muriendo. Se fue con Dios antes que la piedra lo matara, ¿no? Entonces, digamos, todas gracias que se van dando, ¿no? Y que van confirmándole, porque de eso se trata el camino de crecimiento de los carismas. Nunca nadie recibe los carismas, ni sabe los carismas que tiene. Uno no sabe, no tiene idea. Pero de pronto se va encontrando que van pasando cosas, y uno discierne que son de Dios, la iglesia discierne que son de Dios, das otro pasito, pasan más cosas, vas teniendo coraje en confiar en el Señor. Porque a veces una de las peores cosas que nos pasan y que apagan el fuego,
no son las prohibiciones, sino las autolimitaciones. Y me da vergüenza, y yo, ¿qué voy a hacer, pobrecito de mí? ¿No? ¿Qué voy a hacer yo? No sirvo para nada. Nosotros hemos tenido algunas experiencias muy fuertes. Me acuerdo cuando, acá a pocos metros de acá, en la Escuela 9, cuando todavía acá en esta parroquia no había salones ni nada donde poder reunirse, estábamos haciendo un seminario de crecimiento. Y ese seminario de crecimiento venía pesado. Eran como 150 personas, pero estaba pesado, orábamos, cantábamos, no pasaba nada, todo el mundo estaba muy cerrado. Y de pronto una pobre mujer analfabeta, una viejita que había sufrido muchísimo por una pérdida muy cercana a ella, pero una mujer que se había enamorado del Señor, no se da cuenta, pero empieza a orar a los gritos en voz alta y quebró todos los corazones. No hubo música, no hubo prédica nuestra, nada podía tocar los corazones. Y el Señor levantó a esta mujer en medio de esa asamblea de 150 y a través de ella nos abrió el corazón a todos los demás, ¿no? O sea, por ahí Dios obra de esa manera, es imprevisto, por eso se llama avivamiento, porque es esto de imprevisto de Dios, ¿no? De usar las cosas de esta manera. Y pero hay que estar abierto. Una vez se le pone 1000 trabas, 1000 trabas. Otro recuerdo que tengo yo acá de la parroquia también, porque estamos haciendo en la parroquia Cristo Rey, ¿no? Donde en otros tiempos estuve bastante. Y me acuerdo que yo recién llegaba acá, había muy mala imagen de la iglesia, me pasaban cosas muy feas, estaba muy venido abajo todo. Voy a las misas, no venía nadie, el cura estaba mal visto. Y tengo una misa en una de las capillas, San Cayetano. Y justo yo llegué al terminar el año litúrgico para la fiesta de Cristo Rey, así que ya venía el tiempo del Adviento. Y las primeras lecturas de Adviento de los profetas hablan del signo mesiánico, de los ciegos van a ver, las promesas que hace Isaías. Y entonces prediqué. Yo venía muy nuevito, carismático, muy con ganas, ¿no? Pero prediqué de que Dios sana. Y hice una oración de sanación. No pasó nada, perfecto. Pero el sábado siguiente, cuando llego, me encuentro que aparece una señora con una criatura en brazos. Me esperaba en la puerta, unos 4 años, se la veía que estaba muy enferma la criatura. Y me dice, padre, me enteré que usted reza por los enfermos. No, mirá, querida, le digo, era la semana pasada porque la lectura, pero una lectura habla de otra cosa, hoy no voy a rezar por los enfermos. Claro, yo en mi cabeza había decretado, hoy no toca. Pero el Señor tiene otros planes. Y me empieza a rogar, me tocó el corazón. Pero está bien. Entonces, vamos a rezar. Entonces en la homilía hice un malabar para enganchar con la lectura del sábado pasado y tratar de, e hice la oración de nuevo. Para mi sorpresa, cuando llega el momento de la acción de gracias, ese momento que uno está en silencio, puede haber comulgado, empiezo a recibir una palabra de conocimiento. Que no hacía mucho que había empezado yo a recibir palabras de conocimiento. Una palabra de conocimiento que me inquietaba y yo decía, Señor, ¿cómo esta gente ni sabe lo que es esto? ¿Qué me está diciendo yo? No van a entender. Y ahí estaba, y me golpeaba, esa palabra me golpeaba. Tanto que me tuve que parar y tuve que decir, yo siento que el Señor está sanando a alguien un problema de los ganglios. Bueno, se me sacaron enseguida dos mujeres mayores y me decían, ay padre, seré yo, no sé, yo más que lo que dije no sé, ya te darás cuenta. Pero pasado un tiempito, empieza un rumor fuertísimo, la nena estaba sana. Una nena de 4 años, tenía cáncer, el mal de Hopkins, toda la cadena de ganglios. Y la palabra que se había dicho, el Señor está sanando los ganglios. Yo sabía que tenía un cáncer, como me había dicho la tía que la traía, pero yo no sabía que eran los ganglios. No me dijo qué tenía. Si hubiera sabido no lo hubiera dicho, seguro que no lo hubiera dicho, estas cosas no lo hubiera dicho, ¿no? Así que hasta Dios proveyó eso. Se curó la nena. Es una mujer grandísima, no hace mucho un día apareció en el grupo de oración allá en San Francisco, la señora esa, ¿no? Y eso hizo que la mirada sobre la iglesia, sobre el sacerdocio, fuera distinta y abrió un montón de caminos. Eso es avivamiento. Dios que irrumpe.
Pero a veces tiene que violentarnos, tiene que empujarnos a nosotros, porque somos de quedarnos, nos cuesta convencernos que las cosas son de Dios, porque tenemos miedo, porque tenemos vergüenza, ¿no? Los apóstoles evidentemente no tenían vergüenza, o el Señor los empujó demasiado fuerte porque no le paraban a nada, no le tenían miedo a nada. Sigue las historias, ¿no es cierto? Podemos ver muchas más historias. Por ejemplo, ese día que Felipe, otro de los diáconos, el Espíritu lo transporta y lo hace aparecer al lado de un extranjero que iba de viaje, justamente leyendo el profeta Isaías, que había conseguido el rollo, porque era pudiente, no cualquiera leía y tenía el rollo, ¿no? Y le pide que se lo explique. Y Felipe les predica, termina con un bautismo y vuelve a estar en el lugar donde estaba antes. Y con Felipe pasaban cosas fuertes. Dice, Felipe, los que se habían dispersado iban por todas partes, porque como los perseguían, se fueron, pero no dejaban de predicar. Felipe descendió a la ciudad de Samaria y allí predicaba a Cristo. Al oírlo y al ver los milagros que hacía, todos recibían unánimemente la palabra de Felipe. Porque los espíritus impuros, dando grandes gritos, salían de muchos que estaban poseídos, y buen número de paralíticos y lisiados quedaron curados. Y fue grande la alegría de aquella ciudad. O sea, fíjense, Felipe predicaba a Cristo y sucedían los milagros. Son dos cosas que no podemos separar, ¿no? La predicación es la promesa de Marcos 16. Vayan a predicar, ¿no? Y sanarán enfermos. Pero vayan a predicar. Cuando uno predica a un Cristo vivo, uno tiene todo el derecho de esperar que Dios haga estas maravillas, ¿no? Luego tenemos toda la historia del centurión Cornelio, cuando Pedro no quería saber nada de los paganos, y resulta que Dios lo envía forzándolo a la casa de este hombre pagano, extranjero, Cornelio, un centurión, ¿no? Que era de origen más bien romano, porque era un hombre creyente y quería recibir, le había pedido a Dios ayuda para en su poder conocerlo, y Dios lo manda a Pedro. Y Pedro llega bien, como a veces somos nosotros, tan mal educados, ¿no? Mire, yo vengo a esta casa, dice, pero yo no tendría que venir, porque un judío no pisa la casa de un pagano, ¿eh? Como decimos. Y bueno, pero el que Dios me pidió, Dios me dijo que tenía que hacerte buscar. Entonces, bueno, yo te predico, y le predica y se derrama el Espíritu Santo, y oran en lengua, y alaban al Señor. O sea, siempre el Espíritu va empujando a la iglesia. Nunca es para contento. Nunca se sentaron a decir qué lindo los dones que tenemos, qué buenitos somos, ¿no? Y si alguna vez tuvieron la tentación, enseguida aparecieron a perseguirlo y lo desparramaron por todos lados. Y por donde fueron llevando esta certeza de que Jesús está vivo y que sigue amando y obrando en su iglesia, ¿no es cierto? Luego tenemos toda la experiencia de San Pablo, la conversión misma de San Pablo, todo lo que va pasando. Él va contando cosas en su vida. A mí me encanta, por ejemplo, los dones que va recibiendo. Un día que iban predicando por la ciudad de Filipo, dice que de pronto una mujer adivina, que era empleada esclava de unos ricos, lo seguía por todas partes, complementando lo que él predicaba, aparentemente diciendo las cosas bien. Y Dios le da el discernimiento en un momento dado de que eso no venía de él. Y se da vuelta a Pablo en medio de todo, después de varios días que venía siguiéndolo, y le da una orden al espíritu de adivinación que estaba en esa mujer, que se vaya. La mujer queda liberada en el momento, ¿no? El discernimiento de que eso no era de Dios. ¿Cómo podía saberlo? No lo podía saber, solamente el espíritu se lo pudo hacer saber. Tuvo sus consecuencias, ¿no? Se tuvo que salir bajando de ahí porque lo querían matar, porque perdieron el negocio. La mujer dejó de adivinar. Y entonces los dueños, por supuesto, que no estaban nada conformes, ¿no? Son todas experiencias carismáticas que nos van mostrando cómo la iglesia, ¿no? Entonces, por ahí, mirando todo esto, ¿no es cierto?, de estas experiencias, de esta abrirse a los dones. Luego, ya en las cartas tendremos como una síntesis,
Pablo viéndolo, todo lo que está, el que interpretaba, pensaba, ¿no? Podríamos decir casi que es el primer gran teólogo de Pablo, porque trata de comprender el mensaje y ponerlo en ideas racionales, ¿no? Va a tratar de sistematizar los dones y carisma, pero es totalmente amplio, porque no se puede, no hay que un manual de carismas. Carismas son todas irrupciones del Espíritu en bien de los hermanos, siempre. Y puede haber siempre algo nuevo y algo distinto. Nunca se puede agotar el Espíritu de Dios, ¿no? Pablo va a hacer toda esa síntesis. Pero uno mirando toda esa historia diría, ¿y por qué en la iglesia después en un momento dado como que eso se aplacó? ¿No? Se aplacó. Fueron varios siglos de dones y carismas, de santos, de cosas, de experiencias muy fuertes en distintos lugares. Uno puede leer en los padres de la iglesia, pero hay como de a poquito ir apagándose y hay un punto como final. Ustedes saben que la iglesia siempre fue perseguida en el Imperio Romano, hasta que en un momento dado se convierte una mujer, la reina Helena, que su hijo era el emperador Constantino. Y ella va a influir sobre su hijo y sobre el final de su vida se va a convertir él. Pero él en un momento dado, a instancia de su madre, él va a levantar la prohibición del cristianismo. Ya no va a ser más perseguido. Y al contrario, va a empezar a ser la religión oficial. Y esto le trae un problema serio a la iglesia. Porque antes la gente se convertía porque se encontraba con Cristo. Ahora se convierte porque vale la pena convertirse. Y te da un buen antecedente. En el currículum quedaba muy lindo que dijera es cristiano, ¿no? Y entonces ya no hacía falta más salir a convertir la gente. Ahora la gente venía a pedirte el bautismo, pero no porque estuviera un encuentro, sino venía a pedirte el bautismo porque necesitaba ser cristiano. Socialmente estaba bien. ¿Nos suena esto? Nos suena bastante, ¿no? Y entonces no hacían más falta los carismas. El Espíritu Santo no empujaba más a la iglesia para hacer esto. Va a quedar restringido, ya no a experiencias grandes, sino a personas, a momentos, personas que van a seguir dando testimonio a lo largo de todos los siglos de esta, ¿no? Cuando surge la renovación carismática y el Papa Pablo VI, como decíamos, que fue el que le tocó estar en ese momento, le da la bienvenida a la iglesia, ¿no? Y va a decir, es una suerte para la iglesia y para el mundo. O sea, es una buena ocasión que Dios le regala a la iglesia y al mundo, ¿no? O sea, la renovación no es para sí misma. La renovación carismática es para la iglesia y para el mundo. Es para que los hombres puedan saber que Cristo, muerto y resucitado, sigue ofreciendo su salvación. Para que todo el mundo lo pueda conocer, porque eso es lo que Dios quiere. Con toda claridad, la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven. Dios quisiera eso, que todos conozcan lo que es la vida eterna. Y para eso hace falta testigos. Y cuando comienza esta renovación con esta fuerza de expansiva, porque en pocos años ya estaba presente en infinidad de países. Inclusive nosotros tenemos el relato de la renovación que comenzó en Estados Unidos, en esa Universidad de Duquesne. Pero hay relatos en paralelo. Yo tuve ocasión de estar con un sacerdote que le tocó vivir la experiencia en Chile. 2 o 3 años después, sin haber tenido ningún contacto con lo de Estados Unidos, en un retiro de jóvenes, y él no participaba nada de esto. Se les ocurrió a los jóvenes por qué no pedían el Espíritu Santo, y él guió la oración y pidieron el Espíritu Santo, y se entraron a manifestar todos los dones y carismas. Todavía no, y no habían tomado contacto todavía con lo que estaba pasando a nivel mundial, ¿no? Es interesante la experiencia de todo ese grupo, ¿no? Después ya tomaron contacto y ya quedó todo lo mismo. Pero, o sea, no es solamente en ese grupo ahí, sino que había llegado el tiempo, ¿no? Y Dios lo preparó en la historia. Ustedes saben que
el Papa era León XIII, era el del cambio de siglo, que fue el que consagró el mundo al Espíritu Santo. Y fue cuando el Papa Juan XXIII, yo le decía ayer, convoca al concilio, nos hizo rezar a la iglesia. Bueno, yo en esa época no estaba en la iglesia, pero nos hizo rezar a la iglesia una oración preparatoria del concilio, que decía, entre otras cosas, que se repitan hoy, Dios, los prodigios, como gran parte de lo que decía esa oración está en la oración de la liturgia de Pentecostés. Que se repitan hoy, Padre, los fenómenos, los prodigios de un nuevo Pentecostés, ¿no? Rezó toda la iglesia en todo el mundo por todo esto. O sea, como que el Espíritu Santo no solamente está en el momento carismático, está en la previa, está preparando, ¿no? Para que, y sigue obrando. Después que se dio el hecho carismático, el que lo recibió y los que lo recibieron también tienen como una responsabilidad, porque algo queda en eso, siempre queda algo que Dios quiere ir llevando adelante, ¿no? Yo pensaba, como estaba un poquito pensando qué decirles a ustedes esta noche, yo pensaba hoy, ¿cuánta gente que fue tocada por un carisma? Capaz te tocó a vos. Tocado por un carisma, una palabra de conocimiento, en una misa que estuviste, una sanación que Dios te regaló, una inspiración. Bueno, si te tocó por un carisma, es porque también te quiere que te entusiasmes en Él. A veces nosotros nos acercamos a Dios no como una fuente de vida que puede todo inundarlo todo, sino como vamos al supermercado con la bolsita, ¿no? Entonces yo quiero comprar unas papas y unos garbanzos y voy lleno de bolsita y me voy, ¿no? Pero cuando uno viene al encuentro de Dios vivo, la manera que Él toca tu vida es justamente con estas acciones. Ese día que sentiste que Dios te estaba escuchando, que sentiste su consuelo, ese día que sentiste la fuerza que Él te daba, que no la tenías, porque a veces no sabíamos que había carismas, ¿no? Ni idea, pero tuvimos la experiencia. Yo creo que tu experiencia, Carmen, ¿no? No sabía que había carisma y sin embargo sentiste un buen día que Dios te estaba dando una fuerza que no sabía dónde te venía, cuando estaba al lado de tu marido. Eso me lo has contado, me quedó muy grabado, ¿no? O sea, muchas veces, ¿no? Pero es que Dios ya nos está preparando. Nos está preparando, nos está llamando también a través de un carismático, no solamente por el testimonio, sino por esa obra que Dios va haciendo, ¿no? Entonces a veces tenemos que pensar, ¿qué hacemos con lo que Dios hace con nosotros? Si respondemos, si somos fieles, ¿no? Justamente el Evangelio de hoy, muy lindo, nos decía que estamos llamados a hacer buenas obras, pero para que los hombres glorifiquen al Padre, ¿no? O sea, lo que Dios va haciendo en nuestra vida, en última instancia, es ese testimonio ante Dios. Entonces, ser dóciles al Espíritu Santo para recibir los dones y carisma es un proceso. También nosotros, un buen día sufrimos una necesidad, pedimos un auxilio, tuvimos una experiencia. Hasta que por ahí un día Dios te toca en algo y te pide algo nuevo, algo distinto, ¿no? Yo cuando lo conocí al Señor en la renovación carismática, lo primero que recibía era para mí. Yo necesitaba sanación, necesitaba consuelo, necesitaba fuerza, necesitaba discernimiento. Yo pedía. Y después un día me encontré que tenía que dar. Y ese es un paso también, es un paso de conversión. Un paso en el cual me siento que soy parte de esta corriente. Cuando me doy cuenta que Dios ha hecho cosas en mí, y que yo tengo que darlas a los demás. Yo tengo que hacer algo por los demás, ¿no? Y cuando me dispongo a hacer, es cuando el Espíritu me va a dar los dones y carisma. Ahí, no antes. No me va a dar el don de la palabra si nunca voy a disponerme a dar catequesis, por ejemplo. ¿Cómo voy a descubrir si tengo el don de la palabra? Ahí dando catequesis. Y a veces en situaciones límite. Yo justamente hoy hablábamos, y yo recuerdo claramente el día que a mí el Señor me dio el don de la palabra.
Me dio el don de la palabra en medio de una crisis tremenda. Yo por estar en oración, veníamos como en oración de horas y muchas horas, y pasando noches en vela, por algo que estaba pasando, y fue muy fuerte, y de golpe, casi sin dormir, me encontré que tenía que predicar a un grupo de hermanos que estaban haciendo una convivencia. Y tenía apenas media hora, 45 minutos. ¿Y qué hacía esa media hora, 45 minutos? O me ponía a preparar el tema, o me tiraba a descansar. Y dije, no doy más. Se me va la cabeza, me pierde la cabeza. Digo, yo me tiro que sea media hora, me despiertan, me lavo bien la cara y después oramos. Bueno, lo hicimos, hice así, y en ese momento una palabra del Señor a través de un hermano. Yo te doy mi sabiduría y nunca te va a faltar la palabra. Yo estoy ungiendo tus labios y tu corazón. Con eso me tuve que ir al templo, a atender a los hermanos. Y abrí la palabra y empecé a hablar. Y yo mismo no podía creer lo que salía de mi boca. Hablaba y hablaba y hablaba y hablaba, y una claridad como si lo hubiera preparado eso, ¿no? Y yo sé que ese día fue el Señor que me dio. Pero tuve que confiar en Él en ese momento, en el cual yo, por servirlo a Él, estaba al límite. Y Él me dio lo que me faltaba. A veces, ¿no es cierto?, tenemos que tener coraje de decir, no, yo me confío en el Señor, ¿no? No hay límites. Ya después vamos a ver los días que nos quedan, ¿no es cierto? Yo estoy tratando de ubicarnos, para que cuando hablemos en específico de carisma, no estamos hablando de cosas. Estamos hablando de una relación viva con Dios. Un carisma es una relación con Dios, en la cual soy parte de su obra. Si yo no siento el amor de Dios y no voy a servir, yo recuerdo siempre como gracioso la anécdota que contaba el padre, bueno, yo con mi cabeza si no tengo anotado, uno de los padres más notables de Darío Bentancur, no era Darío, era Jaramillo, el padre Diego Jaramillo, ese era Diego Jaramillo. Lo escuché en un cassette, esa prédica de él. Dice que un día lo invitan a un pequeño pueblito donde hacía mucho que había un avivamiento, pero después hacía mucho que no iba un cura. Y estaba muy abandonada esa gente, muy en estado de pastoreo. Entonces él va un día, les hace una misa, después de la misa dice, bueno, vamos a hacer un rato de alabanza, dice, y los que quieran hacerme alguna pregunta, aprovechen. Para darles algo de formación. Y dice que por ahí en un momento dado, una señora levanta la mano y le dice, mire, padre, yo quisiera saber qué me pasa a mí. Dice, yo antes tenía una alabanza en lenguas muy bonita, dice. Y en un momento dado, ahora se me ha apagado, no me sale más nada. ¿Por qué? Entonces cuenta, Diego dice, uy, ¿qué será esto? Yo ni idea. ¿Viste? ¿Cómo discernís ahí en el momento, no? Y justo ve que una chica de unos 12, 13 años levanta la mano y le da la palabra como para zafar del asunto. A ver, querida, mientras tanto, yo sé lo que le pasa a la hermana. Se hace un silencio. Dice, ella tenía una linda alabanza, dice, pero después se enamoró de su alabanza y se olvidó de Dios. Le gustaba cómo le salía. Y dice, yo sentí en ese momento que era Dios que estaba hablando con toda claridad a través de esa muchacha, ¿no? Porque a veces nos puede pasar. Nos enamoramos de nuestros carismas, nos olvidamos que son de Dios y que son para Dios y son para los hermanos, ¿no? Yo puedo estar muy contento, qué linda oración de lengua que tengo, qué bien que hago esto, qué bien que hago lo otro, ¿no? Y ahí esto lo trata muy lindo, podemos hacer referencia a algo, San Juan de la Cruz, en el libro La subida del Monte Carmelo, él habla del peligro de los carismas. Nada más que no habla de la experiencia de la renovación, está hablando del carisma en las vidas personales, ¿no es cierto? Pero que dice, el primer grado de peligro de un carisma, dice, es el orgullo. El no olvidarme, ¿no es cierto?, que no me pertenece, sino que Dios está haciendo algo conmigo, trabajando juntos, ¿no? Así que le damos gracias al Señor y le pedimos por cada uno de nosotros que podamos darnos cuenta de su obra en nosotros. No pensemos, no miremos los carismas de los otros,
Porque a veces queremos tener el carisma que tiene el otro. Y eso no está bien. No tenemos que tener el carisma que Dios nos quiere dar. Y para darlo tenemos que servir. Para que se nos note tenemos que estar dispuestos a servir. Si no estoy dispuesto a servir, a compartir, a dar con los demás, nunca voy a saber qué carisma tengo. A veces simplemente puede ser un carisma de consuelo. Hermosísimo carisma. Ojalá hubiera mucha gente que tenga el don del consuelo, que sepa dar esa palabra al hermano que está afligido, quebrado, esa palabra que alivia, que sana la cosa. Ojalá. No brilla porque no va a estar nunca ahí adelante, nunca va a estar al frente, pero por eso es menos, no. El estar al frente no es ningún privilegio, ¿no? Al contrario, es una carga, ¿no es cierto? Y Dios nos llama a servir, pero a veces de manera mucho más sencilla, ¿no? Entonces, por ahí miramos nuestras vidas, a ver, ¿qué ha estado haciendo Dios? ¿Alguna vez he experimentado algo carismático? A veces puede ser un sueño, a veces pueden ser personas que tengan profecías. No la profecía en el sentido que la entiende el mundo de predicción de cosas que van a pasar, sino palabra de Dios para la oportunidad. Palabra de Dios que viene a iluminar la oportunidad, ¿no? A veces no las decimos porque nos da miedo que nos critiquen. No tengamos miedo a la crítica. Sin crítica no hay comunidad. Si yo tengo miedo a la crítica, seguramente voy a empezar a tener dobleces. No voy a ser de ida nomás. Porque si le tengo miedo a la crítica, voy a empezar a esconder cosas, a mostrar más que las que quiero, ¿no es cierto? Y no voy a ser sincero, voy a empezar a venir y Dios ya no va a estar conmigo. El problema es cuando pasa eso, que no queramos seguir teniendo lo que teníamos y lo inventemos, o buscamos fuerzas por otros lados, ¿no es cierto? Entonces yo les invito que hagamos una mirada a esa historia de Dios, las bendiciones que ha habido en tu vida. Cuántas cosas hermosas, ¿no es cierto? Hay un canto que a mí me gusta mucho, bendice alma mía al Señor, ¿no? Que nos puede llevar a mirar ese primer momento y los momentos que hemos vivido con el Señor, que a veces no les dimos importancia, o los hermanos no le dieron importancia. A veces también la culpa no es nuestra, ¿no? Puede ser la comunidad que no valore, ¿no? Pero encontremos en el corazón ese rinconcito y abrámoselo al Espíritu Santo. Bendice alma mía al Señor, no te olvides de sus beneficios, acuérdate de donde te sacó, no te olvides que Él te llenó.
recuerdo agradecido siempre ayuda a conservar en mi corazón, como hacía nuestra Madre la Santísima Virgen, las cosas de Dios. El recuerdo agradecido, el poder mirar la vida de uno como la ve Dios. Perfectamente será solo cuando lleguemos al cielo, a la casa del Padre. Pero ya podemos, con su ayuda, ir descubriendo, ¿no?, cómo nos ha ido preparando, cómo nos ha ido acompañando. También tenemos una historia de necesidad, de sufrimiento. Como les decía ayer, quizás los más sufridos. Así fue en el Evangelio y sigue siendo hoy también. Los más sufridos, los más abiertos al mensaje de Dios. A veces es necesario un tropezón grande en la vida para pedir ayuda. Pero mirar esas ayudas que hemos recibido. Ninguna fue casual. Todas son parte de una providencia. En todas ellas, Dios está queriendo decirnos algo, ¿no? Y poder entender lo que nos dice. Esta llamada, esta vocación que tenemos a ser piedras vivas en su iglesia, a ser testigos de su amor en un mundo de odio, de maldad, ser testigos de esperanza, en un mundo que perdió los sueños. Mirar nuestra vida, estará llena de problemas, nos faltarán 1000 cosas, pero tenés al Señor, tenés el amor de su nombre, tenés la cercanía de su iglesia, esa riqueza que no valoramos. Capaz te estén faltando chapas en el techo, porotos en la olla, capaz te están faltando cosas, pero tenés al Señor. Y saber reconocer y agradecerlo, eso nos abre a toda esa riqueza que Él tiene para nosotros y que podemos dar. Siempre que nosotros nos disponemos a dar, Dios obra en nosotros y nos usa para bendecir. A veces la mejor salida de los problemas es no mirarlos y preocuparnos más por los demás que por nosotros. Así hizo Jesús en la cruz. No dijo, ay Padre, ayúdame, sino Padre, perdónalos. Estamos preocupados por nosotros. María al pie de la cruz estaba preocupada por nosotros también. Nosotros a veces nos preocupamos demasiado por nosotros mismos. Y no vemos entonces este llamado de Dios y nos perdemos la gran oportunidad de ser testigos de sus maravillas. Yo les confieso, hermanos, que las grandes maravillas que yo he visto ante el Señor siempre han sido cuando por fin me rendí a lo que Él me estaba pidiendo. Nunca fueron que uno las buscó, ni nunca uno las mereció, pero rendirse ante Él. Por eso vamos a decirle al Señor, te damos gracias, Señor, porque nos conoces desde antes que hayamos nacido. Nos conoces desde siempre. Nos ama y nos pensaste en esta maravilla que es tu iglesia, nos pensaste parte viva, parte necesaria, y nos llamaste, y nos rescataste, y nos ungiste, y no hicieron nada suficiente con que nos levantaras, sino que encima nos enviaste, y nos adornaste con tu espíritu, Señor, con tus dones, para que pudiéramos obrar en tu nombre. Gracias, Señor. Renueva nuestros corazones en esta confianza. Tú estás queriendo en esta semana renovarnos en nuestra apertura, porque como yo les decía al principio, se crece en la vida, no se crece en un seminario, en un retiro, pero podemos disponernos, podemos comprender lo que necesitamos y decirle al Señor sí. Yo quiero que esta noche cuando te vas a dormir puedas decirle, aquí estoy, Señor, para que hagas conmigo lo que quieras. Con humildad, con confianza, sin ponerle condiciones,
de decirle quiero esto o quiero lo otro. Él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Ven, Señor, ven con tu amor, Señor. Ven a ungirnos. Haz de nuestras vidas, Señor, esa herramienta que tú quisiste desde siempre, Señor. Tómanos. Señor, haz de mi vida un instrumento afinado. Quiero servirte, Señor, con poder, con entusiasmo. Pero me falta, Señor, que me arropes con tu manto. Derrama en mí tu poder, sopla tu Espíritu Santo. Derrama en mí tu poder, sopla tu Espíritu Santo. Señor, haz de mi vida, Señor, haz de mi vida un instrumento afinado. Quiero servirte, Señor. Quiero servirte, Señor. Con poder, con entusiasmo. Pero me falta, Señor, que me arropes con tu manto. Derrama en mí tu poder, sopla tu Espíritu Santo. Derrama en mí tu poder, sopla tu Espíritu Santo. Bautízame, bautízame, bautízame con tu Espíritu Santo. Quiero sentir tu presencia. Quiero sentir tu presencia que descienda de lo alto. Bautízame, bautízame, bautízame con tu Espíritu Santo. Llena mi copa, Señor. Llena mi copa, Señor. Hasta que esté rebosando. Hasta que esté rebosando. Llena mi copa, Señor. Hasta que esté rebosando. Yo abrazo sus corazones. Mi amor es para ustedes y para todo el mundo. Gracias, Señor, y bendito seas. Madre Santa, María de Pentecostés, María del Cenáculo, ruega por tus hijos que desean este reavivamiento del don en sus corazones. Ruega por nosotros, bendita Madre de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y voy a darles la bendición y después nos vamos a ir despidiendo con un canto a nuestra Madre. Mañana, si Dios quiere, a la misma hora. Recuerden que si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, la pueden enviar para que las respondamos el viernes. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de nuestro Dios, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Amén. Quedamos en paz. Demos gracias a Dios.